Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos presta, nos brinda, de poder estar nuevamente con ustedes a través del estudio de la palabra del Señor. Este que habla es el hermano Wilfred Méndez, y por la gracia del Señor pertenecemos a la iglesia Templo La Hermosa de Asambleas de Iglesias Cristianas. Nuestro pastor, el hermano Guadalupe Meléndez, y su esposa, nuestra hermana María Carrión. Y hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, el Dios hombre. El Dios hombre. Y para este tema, ¿verdad?, para poder desarrollarlo, quiero utilizar este texto que lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca, ¿verdad?, del escritor humano, porque sabemos que la palabra del Señor ha sido inspirada por el Espíritu Santo, pero Dios utilizó personas. Y este evangelio lo escribe, ¿verdad?, el apóstol Juan. Era un discípulo que fue especialmente favorecido con la consideración y confianza de nuestro Señor, a tal punto, ¿verdad?, que se le conoció como el discípulo amado. Este libro, mire, ha sido impreso muchas veces. Y el versículo más conocido, ¿verdad?, de toda la Biblia está en este evangelio, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, verdaderamente que este versículo se ha predicado, se ha enseñado de una forma especial, y lo tenemos en este evangelio. Juan vivió, ¿verdad?, principalmente en Éfeso. Juan vivió principalmente en Éfeso, y hacia el final del reinado de Domiciano, este emperador romano fue deportado a la isla de Patmos, donde allí el Señor, ¿verdad?, le da el libro de revelaciones, y él entonces lo escribe. Luego de esto, luego de su libertad de esta isla, él regresó a Éfeso, donde se cree que él escribe este evangelio y las epístolas, 3 epístolas, ¿verdad?, que él escribe alrededor del año 97 después de Jesucristo, y luego, ¿verdad?, muere. ¿Por qué Juan escribe este evangelio? Miren, Juan escribe este evangelio y él mismo lo declara en su evangelio. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. O sea, nosotros hemos creído en el Señor. Oiga, por la palabra que ha sido escrita, por las personas que nos han predicado el evangelio, aleluya, y creyendo que Él es el Hijo de Dios, y vamos a tener esa vida eterna. Tenemos que permanecer creyendo, tenemos que permanecer en Jesucristo. Este autor, miren, no comienza como los demás autores de los evangelios. No narra, ¿verdad?, el testimonio de Juan el Bautista como lo hace Marcos, ni el nacimiento del Bautista y Jesús como lo hace Lucas. Tampoco va a regresar, ¿verdad?, la genealogía de Jesús hasta Abraham como lo hace Mateo, ni hasta la creación de Adán como lo hace Lucas. En cambio, fíjese que Juan, este discípulo amado, retrocede hasta el comienzo del tiempo, antes de la creación del universo material, hasta Dios mismo. Fíjese qué profundidad tiene este evangelio. De hecho, cuando lo comparamos con los demás evangelios, este es un evangelio tremendo, que nos habla acerca de la deidad de Jesucristo, y es profundo, es maravilloso. Por eso quise tocar algo, ¿verdad?, de este evangelio, para que usted pueda conocer un poquito más. Juan muestra a Jesús entonces como totalmente humano y totalmente divino, o sea, Dios. Juan lo va a presentar de esta manera. A pesar de que Jesús tomó por completo nuestra humanidad, vivió como un hombre,
nunca, oiga bien, nunca dejó de ser el Dios eterno. Nunca. Él es el creador y sustentador de todas las cosas, la fuerza que une la creación y la fuente de la vida eterna. Ese es el Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Fíjense que en el principio de este evangelio, en este primer versículo, nos llama la atención, ¿verdad?, el uso del término verbo, en griego logos, que quiere decir palabra o la palabra. El primer versículo de este evangelio entonces va a presentar tres afirmaciones que constituyen la base teológica cristiana. El verbo, o sea Jesucristo, existía antes del comienzo de la creación. El verbo, Jesucristo, mantiene una relación íntima con Dios, y el verbo es divino, es Dios. Al comienzo, ¿verdad?, de este versículo, fíjense que dice en el principio. Entonces Juan se va ¿verdad?, en su pensamiento a ir a ese versículo, se remonta a ese versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Juan hace esto ¿para qué? Miren, para vincular a Jesús, el verbo, con el Dios de la creación. El verbo, como ya hemos dicho, es Jesucristo, la suprema y eterna expresión de Dios. Fíjense que Dios se ha revelado por varias formas. Número uno, por la naturaleza. Número dos, por su palabra escrita. Y número tres, por Jesucristo, la palabra viva. Esa es la máxima expresión de Dios. Alabado sea el Señor. En las escrituras hebreas, el verbo era un agente de la creación. Esto lo encontramos en el Salmo 33:6. La fuente del mensaje de Dios a su pueblo por medio de los profetas. Eso lo encontramos en Oseas capítulo 1, verso 2. Y la ley de Dios, su norma de santidad. Eso lo encontramos en el Salmo 119, versículo 11. Miren, la filosofía griega, el verbo era el principio de la razón que gobernaba el mundo. Pero mientras que en el pensamiento hebreo, el verbo era otra forma de decir Dios. El verbo era otra forma de decir Dios. Fíjese usted entonces que el verbo no es una de las cosas creadas. Jesucristo no es una de las formas creadas o cosas creadas. El verbo ya existía cuando empezó la creación. Cuando Dios hace todo este universo, toda esta creación, ya el Señor Jesucristo existía. El verbo no es una parte del mundo que empezó a existir en un tiempo. No. Ese verbo, Jesucristo, es parte de la eternidad y estaba con Dios antes que empezara, oiga, el tiempo y el universo, antes de todo. Juan está pensando en lo que se conoce como la preexistencia de Cristo. Y cuando usted va a los pasajes del Antiguo Testamento, los estudiosos han dicho que todo aquel que se le ha conocido en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová era, oiga, ese Cristo de una forma, ¿verdad?, que nos habla de su deidad, nos habla que es Dios, porque cuando Manoa, ¿verdad?, y aquel ángel de Jehová se le presenta, él dice que había visto a Dios y no había muerto. Fíjese usted, y así sucesivamente. Así que desde el Antiguo Testamento nos habla de esa preexistencia de Cristo. El verbo existió antes de la creación y por lo tanto no fue creado. No tuvo un comienzo, sino que existía desde toda la eternidad. Y fíjense que el verso que hemos utilizado de base dice: y el verbo era con Dios.
la preposición griega que se traduce con, ¿qué sugiere? Mira, una idea de comunión, pero una comunión íntima, una comunión, ¿verdad? Más allá de conocer, hey, ¿cómo estás? No, se conocían de una forma especial. En el pensamiento es, ¿verdad? Literal hacia Dios. Cuando usted lo busca en el original, eso es lo que significa, lo que requiere alguna distinción entre Dios y el verbo. Dios y el verbo. Tenía una personalidad separada y distinta de Dios Padre, ¿verdad? Para entender esto, pues necesitamos entender, o recordar más bien, que nuestro Dios es trino. ¿Qué quiere decir eso? Que es Dios en tres personas. Y yo tengo aquí una gráfica que me gustaría que usted pudiera ver, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el medio están los atributos: eterno, fiel, omnipotente, verdadero, santo, omnisciente, justo, etcétera. Así que nuestro Dios se compone de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tenemos tres dioses, no se confunda, tenemos un solo Dios verdadero en tres personas distintas. La Biblia dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que Jesucristo no pudo haber sido creado, como algunos han dicho, ¿verdad? Erróneamente. El Verbo, Jesucristo, era Dios. Esa es la otra expresión, ¿verdad?, de este texto. Nos lleva al punto más elevado del Evangelio. No solo moraba con Dios, sino que Él, Cristo, el Verbo, la palabra viva, era Dios. Miren, los testigos de Jehová confunden a muchos creyentes, insistiendo que la traducción correcta es: y el Verbo era un Dios, y lo subrayé, ¿verdad? Y un Dios con letra minúscula. ¿Para qué ellos hacen esto? Miren, para rebajar a Jesucristo a un nivel inferior a su Dios Padre, restándole su plena deidad. Pero Juan se refiere a Jesús como el Hijo unigénito de Dios. Juan 3:16, que ya habíamos mencionado, ¿verdad?, al principio del estudio. La palabra unigénito significa literalmente único en su clase y diferente a toda cosa creada. Por eso es que decimos que es Dios mismo, es eterno. Es evidente que los judíos contemporáneos a Jesús entendieron a cabalidad el significado de la expresión Hijo de Dios, usada con referencia a Cristo. Por eso dice en Juan 5:18: por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. Miren, estos judíos sabían que al Cristo decir estas cosas, estaba haciéndose igual a Dios. Y no sé por qué diferentes religiones o sectas quieren decir que Cristo es un ser creado y que no es Dios. No. Fíjense que los judíos se ofendieron porque Jesús se refirió a Dios llamándolo mi Padre. Miren en singular, mi Padre. No dijo nuestro Padre, dijo mi Padre. Esto los ofendió, ¿verdad? Ellos entonces entendieron correctamente que al llamar a Dios mi Padre, Jesús estaba haciéndose igual a Dios. Es patente, por lo tanto, hermanos, que los contemporáneos de Jesús entendieron varias cosas que los testigos de Jehová y algunas otras religiones, como dije hace poco, parecen no comprender. Número 1, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo de Dios. Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Número 2, los judíos comprendieron bien las implicaciones de la declaración de Jesús y lo acusaron de blasfemia.
Y número 3, la expresión Hijo de Dios, usada con referencia a Cristo, es un título, oiga bien, es un título que implica absoluta deidad. Es un título que implica absoluta deidad. Tanto Jesús como aquellos contemporáneos oyeron esta expresión y entendieron claramente que la frase Hijo de Dios atribuida a Cristo es equivalente a ser Dios, es equivalente a ser Dios. Mire lo que el apóstol Pablo también hace, ¿verdad? En la epístola de los Romanos, presenta a Cristo como el Hijo de Dios, enfatizando la relación especial de Jesús con el Padre. Y dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que él es del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y esto se encuentra en Romanos capítulo 1 del versículo 1 al 4. En este pasaje, ¿qué hace entonces el apóstol Pablo? Mire, va a presentar a Jesucristo como una persona teantrópica. ¿Y qué quiere decir eso? Como Dios, quien ha tomado naturaleza humana. Como Dios que ha tomado naturaleza humana. Eso quiere decir que el evangelio, las buenas nuevas de salvación acerca del Hijo de Dios, entre paréntesis, ¿verdad? Persona divina, quien era del linaje de David según la carne, y entre paréntesis, naturaleza humana. Pablo dice entonces que Jesús fue declarado, definido, designado Hijo de Dios. Nótese que Jesús no fue hecho Hijo de Dios a causa de la resurrección, sino que fue declarado Hijo de Dios, declarado Hijo de Dios. Es decir, que la resurrección de Cristo es una poderosa confirmación de su carácter como el Hijo de Dios. Miren, el argumento entonces del apóstol Pablo no es que Jesús se convirtió en Hijo de Dios a resucitar de entre los muertos, sino que la resurrección de Cristo es la verificación y una manifestación de su deidad, una manifestación de su deidad. Amén. La resurrección de Jesucristo es la confirmación, oiga bien, es la confirmación de que Él es todo lo que dijo ser, de que Él es todo lo que dijo ser, o sea, el verdadero Dios. ¿Qué significa entonces esto para nosotros, hermanos, para nuestra vida? El apóstol Pablo se refirió a Jesús entonces como nuestro gran Dios y Salvador, y eso está en Tito capítulo 2 verso 13. Nuestro gran Dios y Salvador. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Mire, como Pedro cayó a los pies de Jesucristo de rodillas y le adoró, esto está en Lucas 5:8, así también nosotros debemos adorarle como el Señor, como el Dios eterno, y amarle con un amor inalterable. Por eso en este día te hemos hablado acerca de este Dios maravilloso que, despojándose de su deidad, aleluya, tomó un cuerpo humano, pero no dejó de ser Dios. Alabado sea el Señor. Y vino en rescate por nosotros. Por eso nosotros le adoramos como el Rey y Señor de nuestras vidas. Y damos gracias a Dios por tanta bondad y tanto amor para con el ser humano. Esperamos en el Señor que este estudio haya sido de bendición para tu vida y que puedas entender que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, Maranata, Cristo viene.